y para la gente que nos está viendo es que no olvidemos que Armando Benedetti lo que hizo fue amenazar al presidente Gustavo Petro diciendo que si no le daban el cargo que quería, él iba a hablar e iba a meterles a la cárcel a todos. Entonces, a mí me parece que es recurrente en la carta de Leiva, porque no me quiero centrar solamente en el tema del consumo de sustancias psicoactivas o de una práctica de este estilo, sino también de la concentración de poder en personajes como Laura Sarabia y Armando Benedetti, que para nada expresan en una política del cambio que supuestamente fue lo que prometió este gobierno, sino que por el contrario son fieles exponentes de la política tradicional, de lo más politiquero, de lo más clientelista. Una persona como Armando Benedetti que está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia y que parece ser quien gobierna Colombia. Eso es a mí lo que más me parece impactante de esta carta, y digamos, para no entrar tampoco en lugares comunes y sumar elementos a la conversación, también nos habla esta carta de la ruptura que hay entre el presidente y sus ministros. Por ejemplo, el caso del primer ministro de Ciencia y Tecnología que tuvo este gobierno, un sector, Yesid, que está completamente agonizando en este gobierno, el gobierno que propone recortarle el 78% de los recursos al Ministerio de Ciencia y Tecnología si sumamos los 3 años que van. Añado esto porque pues quiero enfocarme en otros elementos que también están contenidos en la carta, que son profundamente críticos y que a mí, como una persona que de verdad pues sueña con una clase política distinta, me ponen de presente el poder que concentra Armando Benedetti, que mejor dicho, ni con Uribe ni con Santos tuvo el poder que tiene hoy el de Petro. Déjeme, le insisto en eso, representante Jennifer Pedraza, porque Leiva en la carta, entre otros apartes, como usted bien lo dice, asegura que el presidente Gustavo Petro es víctima, óigase bien, víctima de Benedetti y Sarabia. ¿Qué piensa sobre eso? A mí no me gusta mucho ese estilo de restarle agencia al presidente Gustavo Petro para eximirle de las responsabilidades políticas que le competen al mandatario, responsabilidades como nombrar a Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Hace poco, perdónenme que me ponga anecdótica, pero se los quiero contar, porque quizás alguien más le ha pasado. Estaba hablando con mi tío, que es una persona que defiende mucho este gobierno, y me decía, no, pero es que corrupción ha habido en todos los gobiernos. Y yo, tío, ¿cómo así? Si vamos a empezar desde ya a eximir de la responsabilidad política de los presidentes que dirigen los gobiernos bajo los cuales estallan los escándalos de corrupción, entonces todo lo que le exigimos a Duque, de que asumiera su responsabilidad política, por ejemplo, frente al escándalo de centros poblados, que ya no aplica, pobrecito, quizás él no sabía de qué me tratas, de qué me hablas, viejo. No, señores, así como Iván Duque y como Uribe, como Santos han tenido responsabilidad en cada uno de los escándalos de corrupción de su gobierno, Petro tiene responsabilidad política, y no solamente de estos escándalos, sino de tomar decisiones que sí están bajo su absoluto control, como quién va a dirigir el Ministerio de la Política, el Ministerio del Interior, y entregárselo a Armando Benedetti. Mira, Jairo, algo tan grave como lo que pasó esta semana, porque Armando Benedetti trinó casi que señalando a uno de los personeros de Norte de Santander, porque el personero dijo que el decreto de conmoción interior para atender la crisis en el Catatumbo no estaba cumpliendo sus objetivos, y el ministro del Interior, que se supone que debería proteger los derechos humanos y la vida del personal y de los funcionarios públicos como de la personería, lo que hace Armando Benedetti es casi poner una lápida al cuello diciendo que quien critique el decreto de conmoción interior es porque tiene vínculos con organizaciones criminales. O sea, aquí yo llamo al movimiento social, quienes hemos luchado toda la vida porque se garantice la vida de los defensores de los derechos humanos. No podemos guardar silencio cuando el presidente decidió nombrar a Armando Benedetti en un cargo como estos, y Armando Benedetti termina revictimizando a las voces de la personería. O sea, aquí no podemos restarle, yo en eso sí me aparto completamente de las voces que se aproximan a esto diciendo, ay, pobrecito al presidente. No, señores, si el presidente no está en capacidad de gobernar el país y por ende no tiene agencia para asumir una responsabilidad política de este estilo, tiene que planteárselo al país. Y si por el contrario, como yo creo, sí tiene agencia, pues entonces tiene responsabilidad política de tomar decisiones de este estilo, como concentrar absolutamente el poder en personajes como Armando Benedetti y Laura Sarabia.